dialectos, superdialectos, acentos, localismo, regionalismo, modismo. El ritmo, la entonación y el lugar donde se vive son cuestiones importantísimas a la hora de hablar. En este video exploraremos algunas ideas sobre las formas del español en Colombia. Seguramente te has encontrado con videos virales como estos. ¿Y si las princesas de Disney fueran colombianas? Parce, mi abuela nada que me entrega mi capa roja, yo realmente necesito, de verdad, chicas, es en serio. Cape, ¿y por qué tiene que ser roja? ¿Por qué no buscas un color como amarillo? ¿Has visto mi vestido? Es bien lindo, tiene unos boleros lo más de chéveres. Bella, los boleros no son nada cool, yo opino que deberíamos como variar los colores. Puya el burro. Expresión multifacética que el bollito le dice al costeño cuando lo descubre mamando ron con el cuadro o con alguna babilla y se forma cipote bolodó porque el gato hembra en cucayo y en vez de bichicharle a ella le está mirando el jopo ese pedazo de cuero en lugar de buscar camello. ¡Añoni! ¿Identificas algún sonido en particular? ¿Puedes imitar las diferencias de sonidos entre uno y otro? Bueno, pues todo esto es cuestión de acentos y dialectos. En Colombia, los investigadores en materia de lingüística, sociolingüística e incluso antropología se han esforzado por clasificar las diferentes variantes del español. Podemos ver uno de estos resultados en el boletín del Instituto Caricuervo de 1996 a propósito de los dialectos de Colombia. Con este panorama diverso sobre las formas del español en Colombia, es momento de precisar. ¿Qué es un dialecto? Bueno, un dialecto es una de las variantes de una lengua que entre sí comparten en común al menos uno de los siguientes elementos: las palabras que se usan, la forma en la que se usan estas palabras, la organización o estructura de las frases o enunciados, el tono y el ritmo con el que se usa. Por ejemplo, el paisa es un dialecto que tiene en común entre todos sus hablantes el uso de la palabra pues al finalizar un enunciado. Ave María pues, ¿qué hubo pues?, entre otros. O en la región andina, el uso de la palabra su merced o usted para referirse a otra persona es también un elemento común entre los hablantes de dicha región. Además de estas expresiones particulares que utilizan los hablantes en regiones específicas, existen localismos que permiten nombrar de diferentes maneras una misma palabra u objeto. Es el caso de chuspa o bolsa para referirnos al objeto de plástico o de papel que nos permite cargar cosas en el mercado. O el caso de esfero, bolígrafo o lapicero para referirnos a ese objeto que nos permite escribir sobre el papel. Estas características que hemos visto sobre el español en Colombia, además de distinguir las variantes, permite clasificarlas y, por supuesto, agruparlas. En este ejercicio de agrupación se han consolidado los superdialectos, es decir, un conjunto de variantes o un conjunto de dialectos que comparten características entre sí. Por ejemplo, el costeño es un superdialecto que a su vez tiene el costeño del Caribe y el costeño del Pacífico. ¿Pero por qué existen tantas variantes? Bueno, la migración, el encuentro y contacto entre culturas hacen la diferencia, pero sobre todo el contacto entre lenguas permiten que cada vez una lengua sea más diversa, tan diversa como sus hablantes. En el español, por ejemplo, encontramos palabras de origen taíno, africano, muisca o árabe. Veamos. Del taíno tenemos la influencia en palabras como maíz, caimán, hamaca o huracán. Del quechua, palabras como poncho, chirimoya o choclo. Del muisca, palabras como changua, chiroso o chuto. Y del árabe, palabras como azúcar, ojalá o tarea. Todas las diferencias que hemos visto corresponden a procesos históricos, demográficos y sociales en las cuales los hablantes se han adaptado, pero también han adoptado palabras, formas de usar y de estructurar la lengua que por supuesto seguirán cambiando con el tiempo y con los movimientos de la vida cotidiana. Sin embargo, las historias, las regiones y las costumbres que agrupan dialectos son tan grandes y tan diversas que existe una clasificación aún más precisa y específica en la cual es posible identificar las variantes, rasgos y características
de una forma particular del español en Colombia. A esto se le conoce como subdialectos. Seguro ustedes han escuchado algo como, uy, él o ella tiene un acento costeño, pero de Barranquilla, o de Cartagena, o de algún lugar en específico. Bueno, aquí empezamos a hablar de acentos. El subdialecto refiere, además de los rasgos léxicos, a los rasgos sonoros que determinan la forma en la que un hablante ejecuta un sonido. Esto tiene que ver con la prosodia, es decir, la manera en la que el ritmo y la entonación cobran una particularidad en la forma de hablar. Por ejemplo, el paisa que se habla en Risaralda no es el mismo de Medellín o del Quindío. Aun cuando todos pertenecen a un mismo dialecto, el paisa, hay variaciones en la entonación y el ritmo muy determinadas por aspectos geográficos, históricos o socioculturales que van transformando las maneras en las que se habla. ¿Qué tal? ¿Me siguen el hilo? ¿Mucha tela por cortar? Pues sí, este tema de los acentos y los dialectos es larguísimo, es un cuento largo entendido, como decimos en Colombia. Por eso, el Instituto Caro y Cuervo ha creado el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, un proyecto con 6 tomos que recogen investigaciones y datos para entender mucho mejor la diversidad lingüística de nuestro país. Y entonces, ¿los acentos y los dialectos se leen, se hablan, se escriben, se escuchan? Pues todo eso. Sí, claro, es mucho más común que las variantes de una lengua estén relacionadas con las formas de habla, con la oralidad. Mucho menos común que se escriban o estén presentes en textos literarios, por ejemplo. Sin embargo, en Colombia existe un caso representativo de la poesía en la cual encontramos textos que presentan características de una variante dialectal y de un subdialecto. Este es el caso de Cantos Populares de mi Tierra, un poemario de Candelario Beso, poeta momposino, quien incluye en sus poemas la variante dialectal costera y la tonalidad momposina. Veremos entonces cómo los cambios en algunos sonidos, la organización de las frases, nos permiten identificar dichas variantes. La obediencia filial. Cuento a mi mae, Dolorá, al señor doctor Florentino Vesca. Me ha dicho usted que juiga re los hombres, y yo le se jurio. Solo a la vez cuando Gersó se junde con Betso con Rogelio en el camino. Sí, que te rice, que me quiere mucho. Yo naitica le rigo, y luego añade un apretón remano o me ranje el cachete algún besito. Está bueno, Yuju, con que todo esto hace se la envío. A pajarea no baja la rosa, porque está mi hija y mi arma en un peligro. ¿Qué notaste en la lectura? ¿Encuentras diferencias entre lo que está escrito y lo que se escucha? ¿Te recuerda a una variante dialectal en específico? Bueno, lo que sucede principalmente es que se han insertado o cambiado algunos sonidos que no afectan el significado de la palabra. Por ejemplo, argún con R, algún con L, bueno con G, bueno con B. Esto lo hacemos todo el tiempo en nuestras formas de habla, principalmente por la economía del lenguaje y, como hemos visto, por el encuentro entre culturas y el movimiento de la lengua todo el tiempo. Para los curiosos sobre los acentos, los dialectos y las formas del español en Colombia, les recomendamos ingresar al sitio web gratuito de la ALEC, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Si les gustó este video y quieren conocer muchos datos más sobre nuestras lenguas, recuerden seguirnos en redes sociales como Instituto Caro y Cuervo y Fundalectura Co.